El periódico El Colombiano también sacó este libro para conmemorar los 200 años del grito de independencia. De entrada, este libro fue hecho en el año 2002. Entonces, realmente no debieron decir 200 años, debieron decir 180 años, porque este libro habla de 200 años de vida nacional y los 200 años de vida nacional se cumplieron hace 3 años, el 7 de agosto. Pero miren ustedes cómo el periódico El Colombiano retrata esa figura de Simón Bolívar. Ya hemos visto la mirada de Juan Guillermo Gómez, la mirada de Jorge Orlando Melo, la mirada de Fernando González, y está la cuarta mirada que vamos a analizar en esta parte, del señor Simón Bolívar, antes de irnos al primer descanso, pues al único descanso. Entonces vamos a mirar cómo argumentan esta figura, pero recuerden, lo más importante no es lo que se dice del personaje, sino lo que no se dice. Por eso criticábamos también a Jorge Orlando Melo, porque Jorge Orlando Melo, si bien no cae en adjetivos ni en adulaciones, Jorge Orlando Melo sí oculta cosas que son importantes para entender la figura de Simón Bolívar. Voy a leerles un párrafo también de este libro del Colombiano para que lo analicemos, para que saquemos nuestras conclusiones. Miren lo que dice de Simón Bolívar aquí el periódico El Colombiano cuando sacó este libro en el año 2002. Dice: la figura clave fue Simón Bolívar, quien tenía cierta experiencia militar por sus servicios en el ejército colonial. Además, sus viajes por Europa le permitieron recibir la influencia directa de las ideas ilustradas. Políticamente, Bolívar era enemigo declarado del federalismo y para esta época ya era conocido como el Libertador. Gracias a su participación en la campaña que adelantaron en 1813 las Provincias Unidas para liberar a Caracas del poder español. Para el éxito del proceso final de liberación es muy importante la presencia de Francisco de Paula Santander, joven y brillante militar norte santandereano que se unió al Estado Mayor de Simón Bolívar en 1817. Estos dos personajes fueron los artífices de las batallas que le permitieron a los neogranadinos conquistar zonas estratégicas entre 1818 y 1819. La campaña de 1819 se inició cuando los ejércitos patriotas se reunieron en Casanare. Las tropas neogranadinas marchaban al mando de Francisco de Paula Santander, mientras que las venezolanas eran comandadas por el caudillo José Antonio Páez. Simón Bolívar, en tanto, aportaba su ingenio militar y político, fundamental para unir los intereses de venezolanos y neogranadinos. La campaña también contó con el apoyo de algunos soldados franceses y de Inglaterra, nación que aportó armas, dinero, municiones y un ejército de 5.000 hombres, conocido como la Legión Británica. Bueno, en algunas fuentes dicen que eran 6.000, acá dicen que son 5.000, debatible. En los llanos se llevaron a cabo diversas acciones, las cuales permitieron que el ejército, una vez organizado, marchara sobre los Andes. La intención era atacar a los españoles en la provincia de Tunja, cuya derrota abriría el camino hacia Bogotá. El recorrido se inició en el mes de junio en la población de Tame, en Arauca.
En la etapa final de la independencia, la principal batalla que la libraron los patriotas fue contra los españoles en el Pantano de Vargas, de la que José María Barreiro, jefe de las tropas españolas, salió debilitado. La victoria criolla fue posible gracias a la decidida participación del comandante Juan José Rondón, quien al mando de 14 lanceros atacó en el preciso momento en el que los realistas estaban a punto de ganar la contienda. Días más tarde, el 7 de agosto de 1819, españoles y patriotas libraron su contienda final en el puente de Boyacá. Para asegurar la victoria definitiva y gracias a los buenos resultados de los enfrentamientos de los 2 meses anteriores, a Bolívar y Santander solo les faltaba llegar a Bogotá. De nuevo, Barreiro debía detener su avance. El acceso a la capital tenía 2 caminos: el real, que pasaba por el puente de Boyacá, y el que venía por Chiquinquirá. Los patriotas se enteraron de que los españoles habían elegido el primero, por lo que decidieron sorprenderlos allí. El encuentro se realizó paralelamente en 2 escenarios. Una parte de los patriotas enfrentó al ejército español en el puente de Boyacá, mientras que el grueso de los ejércitos combatió en la planicie de Samacá. En ambos frentes se logró derrotar a los realistas y sus jefes fueron capturados. La batalla de Boyacá selló la derrota definitiva del ejército español. Días después, el ejército patriota entró en Bogotá, mientras que el virrey Sámano y las tropas españolas buscaban huir a Cartagena o al sur del país. Los efectos de este enfrentamiento fueron muy importantes, no solo para la futura Colombia. La victoria abrió paso para que se llevaran a cabo las campañas libertadoras de Venezuela, Quito, Perú y Alto Perú. Con la expulsión de los españoles se inició la época republicana en Colombia, un camino que no fue fácil porque la guerra llevaba casi 3 años y había paralizado la economía, especialmente el comercio, la minería y la agricultura. La mano de obra se hizo escasa, lo que agravó la situación. A eso se sumó la entrada de las mercancías que producía la Revolución Industrial Inglesa, que eran más baratas que las de hechura artesanal, y los préstamos de Gran Bretaña para costear la guerra de independencia, cuyos altos intereses debilitaron todavía más la incipiente economía nacional. Esta mirada del periódico El Colombiano es muy parecida a la de Jorge Orlando Melo, es muy tibia y no ataca ni a Bolívar ni a Santander, sino que los muestra como brillantes a los dos, y es una historia muy acorde a la historia patria. Mientras que Fernando González es totalmente bolivariano. Juan Guillermo Gómez también muestra una versión de la historia que no afecta para nada la imagen de Bolívar. Es muy academicista también. Esta es la parte criolla. Esta es la parte que ustedes siempre van a ver en los libros de este tipo. Pero después del descanso vamos a analizar la otra cara de Simón Bolívar, la cara de prohispanistas, la cara de la historiografía pastusa, la interpretación que hace Karl Marx de Simón Bolívar, que también es bastante similar a esa cara oscura que se cuenta de Simón Bolívar. Pero yo quiero resaltar 2 hechos de este último texto que escuchamos. Es indudable que no hubo independencia, o sea, sí hubo independencia de España, claro, pero fue dejar de depender del imperio español para empezar a depender del imperio británico. Esos 5.000 o 6.000 mercenarios que llamaron Legión Británica, ese préstamo, esas municiones, todo eso lo cobraron. Por eso, después de la batalla de Boyacá en 1819 y después del establecimiento legal de la República en 1821, estas tierras quedaron empeñadas. Los británicos controlaban el 82% del comercio. Y mire que este libro no niega eso. Este libro sabe que esto quedó empeñado.
Entonces fue dejar de depender de un imperio para depender de otro. Con base en esta tesis, en el 2019, el 7 de agosto, presenté un escrito que se llama La falsa independencia. Porque, o sea, no podemos llamar independencia a cambiar de amo. Yo ponía un ejemplo muy burdo, pero que aplica. Es como que una mujer tenga un marido tóxico que le pega, que la maltrata, que la humilla, y que esta mujer, gracias a otro hombre, logre separarse de este agresor. Pero que se separe de este agresor que la golpea y la maltrata, y que su nueva pareja sea alguien que la agreda económicamente y que le maneje todo el dinero y que la siga manipulando y que la siga maltratando económicamente. Eso fue lo que pasó, que estas tierras dejaron de ser sometidas por España para ser sometidas por el Imperio Británico. Y con el paso del tiempo, el Imperio Británico terminó sacrificando esto y llegaron otros imperios. Hubo una época que aquí tuvo mucha influencia el Imperio Germano. Por eso aquí se posicionó Bavaria, que todavía existe como gran empresa. Bavaria es una empresa alemana. Pero en el siglo XX, los que se apoderaron de esto fueron los Estados Unidos. Un ejemplo claro, las bases militares. Pero mucho antes de que llegaran las bases militares, en el gobierno de Uribe, el subsuelo colombiano ya le pertenecía a grandes empresas estadounidenses. Busquen en la época de Laureano Gómez Castro y de Gaitán el Código Urdaneta y se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Y si quieren irse más atrás, busquen por qué Colombia fue el único país de la región que participó en la guerra de Corea con el Batallón Colombia entre 1950 y 1953. Y si se quieren ir más atrás, analicen qué pasó en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia después de la pérdida de Panamá y de la guerra de los 1000 días. Marroquín quería recuperar a Panamá y los Estados Unidos le dijeron: si quiere recuperar a Panamá, tiene que irse a guerra con nosotros. Marroquín no podía irse a guerra con ellos. O sea, veníamos de una guerra de 1040 días. El país estaba destrozado, económica, política, socioculturalmente. Y aún así no podíamos con ellos. Ellos venían de ganarle una guerra a España en 1898. Y así fue como Estados Unidos le quitó territorio a España, le quitó colonias, le quitó a Cuba, a Guam, a Filipinas y a Puerto Rico. Y mire que todavía a Puerto Rico les pertenece. Y aunque les pertenece, no los consideran ciudadanos, los consideran una colonia. Cuba les perteneció hasta 1959, que fue la revolución cubana de Fidel Castro, y él empezó a pertenecer más a los soviéticos. Y ellos controlan la economía de esos países, de Filipinas. Entonces, Colombia no podía enfrentarse tú a tú con Estados Unidos en esta época menos. Entonces, miren, a pesar de eso, hubo gobiernos como el del general Reyes, como el de Carlos R. Restrepo, como el de José Vicente Concha, que trataron de no mostrarse como lacayos de Estados Unidos, pero era muy difícil porque Colombia estaba muy mal económicamente y Estados Unidos salió muy fortalecido después de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos fue el gran ganador de las dos guerras, sobre todo de la segunda, pero desde la primera ya Estados Unidos se perfilaba como la nueva potencia mundial. Y en el gobierno de Marco Fidel Suárez se cometió uno de los crímenes de terrorismo de Estado más cuestionables, que se conoce en la historia como la masacre a los Astres. Le dicen dizque
la masacre de los Sastres, pero realmente no fue la masacre de los Sastres, fue una masacre contra los Sastres, porque ellos querían hacer los uniformes del ejército en el gobierno de Marco Fidel Suárez, y Marco Fidel Suárez le entregó eso a una compañía extranjera. Y Marco Fidel Suárez, siendo ministro de Carlos R. Restrepo entre 1910 y 1914, había gestionado para que Estados Unidos indemnizara a Colombia por la pérdida de Panamá. Y claro, Estados Unidos dio 25 millones de dólares, pero Estados Unidos le sacaba $1 millón desde esa época de regalías al canal de Panamá. Entonces ellos en 25 años libraron eso, ellos saben hacer negocios, pero condicionaron a los gobiernos conservadores. Había que darle todas las garantías a las multinacionales para que monopolizaran diferentes actividades. Entonces la Standard Oil Company monopolizaba el petróleo y lo monopolizó mucho tiempo más. La United Fruit Company monopolizaba el banano, y ahí viene la masacre de las bananeras, simplemente porque los obreros en 1928 entraron en huelga de hambre, en protesta, en boicot por las condiciones contractuales y salariales pésimas que tenían con la United Fruit Company, y este gobierno, en vez de mejorar las condiciones de esos trabajadores, los masacró. 2.000 obreros fueron asesinados con la complicidad de la multinacional estadounidense United Fruit Company, el gobierno conservador Miguel Abadía Méndez y el general Cortés Vargas. Y esa masacre les costó la pérdida del poder en 1930. Por eso los liberales vuelven al poder, que desde 1886 no había un régimen liberal. Y más allá de que Rafael Núñez era liberal, pues el tipo se monta como liberal, pero termina gobernando como conservador. Y ya en 1886 él triunfa, pero ya como conservador, gana la guerra. Entonces, si ustedes suman hechos: pérdida de Panamá, masacre a los Sastres, masacre a las bananeras, total arrodillamiento en los regímenes liberales como Enrique Olaya Herrera, que él era un total arrodillado de Estados Unidos, Código Urdaneta, asesinato de la CIA a Jorge Eliezer Gaitán, guerra de Corea como mercenarios, presidentes acordes a las políticas de Estados Unidos como Guillermo León Valencia, el abuelo de Paloma Valencia. Entonces, si ustedes analizan todo eso, se van a dar cuenta que la hegemonía no empezó con el Plan Colombia, ni con el gobierno de Uribe y las bases militares. O sea que la hegemonía de los Estados Unidos sobre Colombia viene desde esa época de la pérdida de Panamá tras la guerra de los 1000 días, y que ese dominio que tuvieron los ingleses en el siglo XIX, después de la batalla de Boyacá, la tuvieron los Estados Unidos. Pero estos libros nunca van a decir eso. Siempre van a decir que Colombia es nuestra, que es independiente, que es autónoma, que es soberana y bla, 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 bla. Por eso es tan importante leer también los estudios que llaman neocoloniales y decoloniales de la historia, porque ahí nos van a mostrar que existe el imperialismo, que existe el colonialismo, que no se ha acabado la esclavitud, que el presidente de Colombia está condicionado. Por eso a mí me parece muy utópico cuando Petro dice que él va a renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Me parece que Petro va a perder el tiempo ahí, eso no se va a renegociar nada, eso va a seguir igual. Y Petro no ha dicho qué posición va a tomar respecto a Colombia como socio mayor de la OTAN, pero eso ya está firmado con Biden. Entonces Petro no va a poder cambiar eso, así él lo quiera cambiar. O sea, Colombia va a seguir siendo el socio mayor de la OTAN. Igual Colombia no depende de Rusia, ni depende de China. Colombia va a seguir alineado con Estados Unidos. Por eso Petro se reunió y se va a volver a reunir con Biden, con el presidente de Estados Unidos, porque
porque él quiere llevar buenas relaciones con los jefes. O sea, Petro no es ningún huevón. O sea, Petro sabe que los jefes son ellos. ¿Cuál fue el error que cometió Hugo Chávez entre tantos errores? Que Hugo Chávez se puso a pelear con los jefes. ¿Cómo se le ocurre a Hugo Chávez decir en una cumbre: aquí estuvo el demonio es Bush? Pues, claro, se nos echó de enemigos. Y Nicolás Maduro no aprendió los errores de Chávez y se siguió metiendo con el imperio. Y mire cómo le tiene la economía quebrada. No es solamente el mal gobierno de ellos o la enfermedad holandesa, que no diversificaron la economía, dependieron del petróleo, no es solamente eso, sino que se metieron con los patrones. Y de no ser por Rusia y por China, los hubieran tumbado hace rato. Desde el 2002 los hubieran tumbado. En el 2002 la CIA les hizo un golpe de estado. Lo que pasa es que Chávez tenía muy bien adoctrinadas las fuerzas militares y el pueblo lo quería mucho todavía. Y Rusia y China son los dueños de Venezuela. O sea, si bien Venezuela aparenta ser bolivariana, independiente, bla, 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 todos sabemos que Colombia es de Estados Unidos. Eso de socio mayor de la OTAN significa esclavo mayor de la OTAN. Y Venezuela es de China y de Rusia, y por eso Estados Unidos no se le mete allá, porque eso es una ofensa para Rusia y para China. Y ni Estados Unidos se puede meter directamente con Rusia y con China, ni Rusia y China se pueden meter directamente con Estados Unidos. Lo máximo que pueden hacer es sancionarse. Entonces, Rusia y China crearon el BRICS. Que ustedes saben que el BRICS es la unión de países que quieren no depender de Estados Unidos. BRICS son unas iniciales que significan Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Argentina está que se mete al BRICS, porque Argentina tiene un presidente progresista que también se siente vulnerado por Estados Unidos. Entonces el próximo integrante del BRICS parece ser Argentina. Lo raro es que Brasil no se salió con Bolsonaro, porque muchos creían que como ya no está Lula da Silva, sin un presidente como Bolsonaro, creían que Brasil se iba a salir del BRICS. Pero Brasil pues está haciendo algo que aparentemente es inteligente, porque Brasil no está sancionado por Estados Unidos, porque consideran que Bolsonaro es un régimen de derecha que no les estorba, pero a la vez también está en el BRICS, con Rusia, con China, con India, con Sudáfrica. Está haciendo la misma de Erdogan con Turquía, que Erdogan es amigo íntimo de Putin, pero está en la OTAN, Turquía. Explíqueme esa ya la habíamos dicho antes de salir a vacaciones. Entonces, Gustavo Petro, si es inteligente, que creemos que Gustavo Petro es inteligente, va a ser la misma de Erdogan. Va a comerciar con todos y no va a pelear con ninguno. Va a dejar que los gringos manden y que Colombia siga siendo parte como socio mayor de la OTAN. No va a pelear con los gringos, pero tampoco va a pelear con los rusos. Y si Estados Unidos permite que Erdogan sea amigo de Putin, Petro no va a ser amigo de Putin, pero por lo menos Colombia puede negociar con Rusia. El problema es que Rusia tiene a Colombia como un país patio trasero de Estados Unidos y como un país hostil. Entonces va a ser muy difícil negociar con Rusia. Con China no va a ser difícil negociar, porque China es muy pragmático, como lo es Turquía, como lo es Serbia, como lo es Croacia, como lo es México con AMLO. Entonces Colombia sí va a comerciar con China, va a comerciar con Venezuela, porque ya Estados Unidos ya está encarnizados con Rusia. Mire que ya está aclimatando, está volviendo livianas las sanciones contra Venezuela, incluso contra la misma Cuba. Está más encarnizado con Rusia y un poquito con Nicaragua. Entonces, mientras que el imperio está entretenido por allá encarnizado con otros, ya eso se van relajando. Y por eso el gobierno de Gustavo Petro tiene que ser muy inteligente, no pelear con ningún país, porque sabemos que no tenemos cómo competirle a estas grandes potencias en ningún sentido. Y yo considero que si Petro dijo alguna mentira, fue esa, que iba a renegociar el Tratado de Libre Comercio. Bueno, lo puede intentar, pero
eso no creo que vaya a cambiar porque Estados Unidos no va a permitir que Colombia le juegue de tú a tú. Estados Unidos va a decir, es que ustedes son mi patio trasero, es que yo soy el que mando, es que ustedes no son nada, ustedes no existen. Es más, tiene más petróleo Venezuela que ustedes. Entonces, Colombia no puede ponerse de gallito bravo con Estados Unidos. Bueno, ya tengo básicamente 3 conclusiones para que nos vamos al primer descanso, al único descanso de hecho. La primera, que hay que leer todas las fuentes para poder construir un pensamiento crítico de la historia. La segunda, que es importante mirar lo que no está, más que lo que está. O sea, ¿por qué Jorge Orlando Melo no habla de la cara oscura de Bolívar? ¿Por qué el periódico El Colombiano no habla de la cara oscura de Bolívar? ¿Por qué el escritor Juan Guillermo Gómez García no habla de la cara oscura de Bolívar? O si habla de ella, pero la subestima. Lo que decía Foucault, en la historia lo importante no es lo que se dice, sino lo que no se dice. Y la última conclusión que tengo para compartirles es la importancia de la historia revisionista, de la historia decolonial, de la historia neocolonial, porque la historia se reescribe todos los días. En la época de Tomás Cipriano de Mosquera, incluso en la misma época de Fernando González, era casi imposible mostrar la cara oscura de Bolívar porque lo mataban a uno. Estaba prohibido hablar mal de Bolívar. En Venezuela todavía está prohibido hablar mal de Bolívar. Aquí por lo menos ya podemos hablar mal de Bolívar y por eso no nos van a matar, ni nos van a meter a la cárcel. Entonces, en ese aspecto hemos mejorado un poco en libertad de prensa, pero seguimos mejorando. Listo, ahorita nos vemos en unos 20 minutos, en media horita.